Buenas tardes, estudiantes de grado octavo del Colegio San Agustín. En el presente video voy a realizar una explicación de la semana 6 de álgebra. Entonces, antes de empezar con el tema que tiene que ver con reducción de términos semejantes y suma y resta de expresiones algebraicas, voy a explicar los elementos que tiene un término algebraico, ya que vamos a necesitar este repaso para entender lo que significa un término semejante. Recordemos que un término se compone de varios elementos. El primer elemento es el signo, que tiene que ver con el signo positivo o negativo que tenga el término delante del ejercicio. ¿Listo? Entonces, recordar que si un término no tiene signo, su signo es positivo, y si tiene el signo menos, pues será un término negativo. El coeficiente es el número que está después del signo, el número grande. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este ejemplo, el coeficiente es 10. ¿Listo? Tener en cuenta que cuando un término no tenga coeficiente, su coeficiente es 1. Luego viene la parte literal. La parte literal la componen las letras con sus respectivos exponentes. ¿Listo? En este caso la parte literal de este ejercicio es x elevado a la 2, y elevado a la 5. ¿Listo? Y finalmente viene el grado, que vendría siendo la suma de los exponentes, que serán 2 y 5. 2 más 5 da 7, o sea que el grado de este término es 7. ¿Listo? Es importante tener en cuenta de entre todos estos elementos principalmente la parte literal. ¿Listo? La parte literal, que son las letras con los exponentes, es decir, los números pequeños. ¿Por qué es importante esto? Porque para definir términos semejantes, que ya vamos con ese tema, los términos serán semejantes si sus partes literales son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar estos ejemplos de términos semejantes. Estos dos términos, menos 4m a la 6n a la 2 y menos 10m a la 6n a la 2, son semejantes. ¿Por qué? Porque no importa lo que haya acá, los coeficientes es lo de menos, lo importante es la parte literal, nos damos cuenta que son exactamente iguales. En ambos términos, su parte literal es m a la 6, n a la 2, ¿listo? Por esa razón esos términos son semejantes. Vamos con este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo hay tres términos: 2a a la 3, b a la 5, c a la 4, menos a la 3, b a la 5, c a la 4 y 7a a la 3, b a la 5, c a la 4. Si nosotros nos damos cuenta, en todos estos términos, su parte literal es a la 3, b a la 5, c a la 4. Son las mismas letras con exactamente los mismos exponentes, ¿listo? Por esa razón, esos tres términos son semejantes. No importa si los coeficientes no son iguales. Si nos damos cuenta, los coeficientes son 2, menos 1 y 7. Recordemos que aquí es menos 1 porque no tiene coeficiente, y cuando no tiene se pone un 1. ¿Listo? Pero son semejantes por esa razón, porque todas sus partes literales son iguales. En este ejemplo nos damos cuenta que todos estos términos, 6,3x menos 8x menos πx y 5 novenos de x, todos tienen como parte literal la letra x. Y es por esa razón que estos términos son semejantes. ¿Listo? Recuerden que deben tener los mismos exponentes. En este caso el exponente de todos o de la letra x es 1. Finalmente tenemos un ejemplo especial, que es menos raíz de 2, 4,955 periódicos, 0, 7 tercios y menos phi. Esos números no tienen letra, no tienen parte literal, y cuando no tienen parte literal se le conoce como a todos ellos términos independientes. Todos los términos independientes que no tengan letras también son semejantes, y es precisamente por eso, porque ninguno de ellos tiene letra y se pueden operar entre sí. ¿Listo? Vamos a ver unos casos de términos que no son semejantes. En este primer ejemplo, menos pi, r a la 4, s a la 3, t a la 2, 8m a la 5, n a la 6, menos 10a, nos damos cuenta que el primer término no tiene letras, el segundo tiene las letras r, s, t, el segundo tiene las letras m, n y el último tiene las letras a, y además todos sus exponentes son diferentes. Entonces, como todas las letras son diferentes y además los exponentes son completamente distintos, por eso no son términos semejantes. ¿Listo? En este segundo ejemplo, que hay dos términos, menos 9b a la 4, d a la 6, menos 9p a la 4, q a la 6, alguien podría decir que sí son semejantes, puesto que los números, menos 9 como coeficiente y demás exponentes, son completamente iguales. Pero recordemos que para que sean semejantes, las letras también tienen que ser iguales. Y nos damos cuenta que aquí las letras son b y d, mientras que en el segundo ejemplo las letras son p y q. Por tanto, así tengan los mismos exponentes, incluso el mismo coeficiente, no son semejantes, puesto que las letras no son iguales, son diferentes.
En este tercer ejemplo, que tenemos 5 términos, nos damos cuenta que todos los términos tienen la letra C. ¿Listo? Podríamos decir que son semejantes. Sin embargo, nos damos cuenta que el número de arriba, el exponente, en el primero es 3, en el segundo es 5, en el tercero es 1 porque no tiene, en el cuarto es 2 y en el quinto es 4. Nos damos cuenta que todos los exponentes son completamente diferentes y por tanto esos términos no son semejantes así tengan la misma letra. Y eso es porque sus exponentes no son iguales. En ese cuarto ejercicio nos damos cuenta que a medida que avanzamos en los términos, que hay 3, va aumentando una letra. A pesar de que las letras son iguales a medida que van aumentando y los exponentes no se van modificando a medida que van aumentando las letras, no son semejantes puesto que el número de letras en cada uno de los términos no es igual. Este solo tiene una letra, este tiene 2 y este tiene 3 y por esa razón no son términos semejantes. ¿Listo? Finalmente, este último ejemplo tenemos que tener un poquito de cuidado. Nos damos cuenta que las letras son completamente iguales, son X, Y, Z y además los exponentes son 1, 2 y 3. Sin embargo, esos exponentes están puestos en diferente orden. En el primer término, el exponente de la X es 1, en el segundo es 3, en el tercero es 2. En la Y pasa algo parecido. En el primer término el exponente es 2, en el segundo es 1 y en el tercero es 3. Y en la Z el primer exponente de la Z es 1, el exponente del segundo término en la Z es 2 y el exponente de la Z en el tercer término es 1. Nos damos cuenta que vienen en diferente orden. Para que fueran semejantes debería haber este orden, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Los exponentes no deberían cambiar de orden. Y por esa razón no son semejantes. ¿Listo? Es porque los exponentes no se corresponden o no vienen en el orden como deberían venir de acuerdo con el orden de las letras. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Las actividades que vienen en el cuaderno, en la primera actividad hay un cuadro parecido a este y se pide pintar del mismo color los términos que sean semejantes entre sí. Entonces nuevamente les recuerdo, para que sean semejantes, las letras y sus exponentes deben ser completamente iguales, sin que sobre ni falte ninguna letra y además las letras tienen que ir los exponentes tienen que ir en el mismo orden, no pueden cambiar de orden. Nos damos cuenta que en este primer término, la parte literal es A a la 2, B a la 3. Vamos a pintarla de rojo un momento. Si yo lo comparo con este término que está acá, se podría decir que son semejantes. Sin embargo, no lo son, porque las letras, a pesar de ser las mismas, tenemos el problema de que sus exponentes están en diferente orden. Recordemos que el orden es 2 y 3, y aquí aparece primero el 3 y luego el 2. Por tanto, estos dos términos no son semejantes entre sí. Por tanto, debemos buscar términos semejantes que tengan exactamente esa parte literal, A a la 2, B a la 3. Vamos a buscarlos y los vamos a pintar de amarillo. Ya vimos que este no, A a la 2, B a la 3, esta tiene la letra C, este no me sirve, A a la 2, B a la 3. Aquí encontramos A a la 2, B a la 3, sin embargo tiene otra letra que es la letra C y por eso no son semejantes. A a la 2, B a la 3, A a la 2, B a la 3. Aquí están cambiados los exponentes, A a la 2, B a la 3, A a la 2, B a la 3, A a la 2, B a la 3. Seguimos buscando, A a la 2, B a la 3, encontramos otro. Acá tiene exponentes A a la 2 y B a la 3. Entonces también lo pintamos de amarillo, seguimos. A a la 2, B a la 3, otra vez la letra C, A a la 2, B a la 3, A a la 2, B a la 3. Aquí encontramos otro. Todos esos van de color amarillo porque todos son semejantes y su parte literal es exactamente igual a la 2, B a la 3. Vamos con este ejercicio. Ahora vamos a buscar términos semejantes que la parte literal sea A3B a la 2. A la 3B a la 2, este no. Cambia de letra en este ejercicio, cambia la letra. A la 3B a la 2, A la 3B a la 2. Aquí encontramos otro. Ese también tiene A la 3B a la 2, A la 3B a la 2, A la 3B a la 2. Aquí encontramos otro. A la 3B a la 2. Entonces lo pintamos de color azul. Si seguimos mirando a la 3B a la 2, entonces aquí nos damos cuenta que ahí dice A la 3B a la 2. Sin embargo, tiene otra letra que es la letra C y por eso no es semejante. Listo, no hay más términos semejantes. Ese va de color azul. Vamos a pintar de color rojo. Ahora los términos que tengan A la 3 a la 2. A la 13 a la 2, a la 13 a la 2. Este no porque los términos están
los exponentes, perdón, están al revés, están cambiados, a la 13 a la 2, a la 13 a la 2, a la 13 a la 2. Seguimos buscando, encontramos este también, tiene a la 13 a la 2, a la 13 a la 2. Nos damos cuenta que este tiene a la 13 a la 2, pero tiene una b en la mitad de los dos, por tanto no nos sirve. Y este sí nos sirve, tiene a la 13 a la 2. ¿Listo? No hay más. Continuamos con este. Los vamos a pintar de verde. A la 12 a la 3. Buscamos todos los términos que tengan a la 12 a la 3. A la 12 a la 3. A la 12 a la 3. Encontramos este también. Entonces este va de color verde. ¿Listo? A la 12 a la 3. Otro que tenga a la 12 a la 3. Miren, este tiene a la 12 a la 3, pero en la mitad de los dos hay una B, no nos sirve. A la 12 a la 3, a la 12 a la 3, a la 2, miren, acá hay otro. ¿Listo? Y ahí encontramos los términos que son semejantes entre sí. Vamos con otro, vamos con este. Vamos a pintarlo de color morado. Entonces, vamos a buscar términos que tengan B a la 12 a la 3, B a la 12 a la 3. Acá hay otro, miren, tiene B a la 12 a la 3. No, este no tiene. Mire, este tiene B a la 12 a la 3, pero al principio hay una letra. Recuerden que esto no es un coeficiente, esto es otra letra. Entonces, este no nos sirve, puesto que debe tener exactamente las mismas letras sin ni una otra más. Y aquí sobra la A. Entonces, este no nos sirve. B a la 12 a la 3, B a la 12 a la 3. Buscamos otro que tenga B a la 12 a la 3 y lo encontramos. Aquí está. Este también tiene B a la 12 a la 3. ¿Listo? Vamos a pintar ahora de color naranja todos los términos que tengan B a la 3 a la 2. Listo. B a la 13 a la 2. B a la 3, miren, este tiene B a la 13 a la 2, pero tiene otra letra que es la A, no nos sirve. B a la 13 a la 2, no. B a la 3, este también tiene B a la 13 a la 2. Este no. Este también tiene B a la 13 a la 2. ¿Listo? Y no hay más. De resto, todos los términos que quedan de color blanco nos damos cuenta que tienen las letras A, B y C. Miren, A, B y C, A, B y C, A, B y C. Listo, A, B y C. Este tiene también A, B y C y este también tiene A, B y C. Podríamos pensar que todos son semejantes, pero recuerden que los exponentes tienen que estar todos en el mismo orden. El exponente de esto es 2, 3, 1. Este no está en el mismo orden. Este tampoco. Este casi, pero es 3, 2, 1. Y estamos buscando que sea 2, 3, 1. No, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y nos damos cuenta que ninguno. De hecho, si nosotros observamos con atención, nos damos cuenta que todos estos exponentes vienen en diferentes órdenes. A pesar de que las letras son exactamente iguales en todos estos términos que están en color blanco, nos damos cuenta que todos los exponentes vienen en órdenes diferentes. Por tanto, no se puede hacer nada más. Esos cuadros, según lo que dice el enunciado de la actividad 1, los debemos dejar en blanco, sin pintar cuando no hayan términos semejantes entre sí con otros de la tabla. Todos estos que quedaron en blanco no son semejantes con ninguno, y entonces aquí acabaría la actividad 1, y eso es lo que tienen que hacer en esta actividad. Bueno, vamos a continuar con la actividad 2. Bueno, vamos a realizar ahora ejemplos de la segunda actividad. En esta segunda actividad lo que se debe realizar es reducir términos semejantes. ¿Qué significa reducir términos semejantes? Pues realizar operaciones de suma y resta entre los términos que sean semejantes para que al final solo quede un término que los represente a todos. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente que para que sean semejantes los términos deben tener las mismas letras y los mismos exponentes. Vamos a realizar este primer ejercicio. En este primer ejercicio, como podemos notar, hay términos que tienen las letras A y otros términos que tienen la letra B. ¿Listo? Entonces, pues en este caso, los que tengan la letra A, como no tienen exponentes ninguno de ellos, pues serán semejantes entre sí. Y los que tienen la letra B serán semejantes entre sí. Entonces vamos a pintar los términos que tienen la letra A de color azul y los términos que tienen la letra B de color verde. ¿Listo? Esos serán semejantes entre sí. Entonces, como podemos notar, aquí los términos que están de color azul son los que tienen la letra A y son semejantes, más 5A, menos 2A, más 7A, menos 4A. Hago una aclaración acá, si nosotros nos fijamos, el primer 5A no tiene signo, por tanto, por eso se le pone el signo
positivo. Les recomiendo colocarle el signo positivo a los primeros términos o al primer término de cada ejercicio que no tenga signo, ya que eso les va a ayudar al momento de realizar la operación. ¿Listo? Y pintamos de verde aquellos términos que tenían la letra B, menos 9b, menos 6b, más 8b y más 3b. Paso siguiente, vamos a ordenar esos términos de manera tal que queden primero los términos de color azul, es decir, los que tienen la letra A, y ahora de color verde van de segundas los que tienen la letra B. ¿Listo? Ahí ya quedaron ordenados. Entonces quedó primero más 5A, menos 2A, más 7A, menos 4A, que todos son semejantes porque tienen la letra A, y luego menos 9B, menos 6B, más 8B, más 3B, que tienen la letra B y son semejantes por esa razón. Paso siguiente, vamos a hacer operaciones de los términos que tienen A y de los términos que tienen B. ¿Cómo se van a realizar las operaciones? Primero vamos a realizar la suma de los términos que sean positivos que tengan la letra A, luego la suma de los que sean negativos que tengan la letra A, y lo mismo hacemos con los términos que tengan la letra B. Entonces vamos a sumar aquellos términos que tengan la letra A que sean positivos. En este caso los positivos que tienen la letra A son más 5A, ¿listo? Y más 7A. Esos son los dos términos positivos que tienen la letra A, ¿listo? Entonces, si yo los sumo, 5 más 7 son 12, ¿listo? Y queda con la letra de ambos, 12A, ¿listo? Y queda con el signo positivo porque ambos eran de signo positivo. Ahora sumamos los términos negativos, que en este caso son menos 2A y menos 4A. Esos son los términos de A que son negativos, ¿listo? Los vamos a sumar. 2 más 4 nos va a dar 6, ¿listo? Y como ambos eran negativos, pues queda signo negativo, ¿listo? Y me queda menos 6A. Ya sumé, aparte los positivos y los negativos que tenían la letra A. Vamos a hacer lo mismo con los que tienen la letra B. Los términos positivos que tienen la letra B son 8 y 3. Vamos a sumar esos términos. 8A más 3, 8B más 3B es igual a 11B, ¿listo? Y entonces ahí ya sumamos los términos positivos y le dejamos el signo positivo porque ambos eran positivos. Ahora sumamos los negativos, que en este caso son menos 9b y menos 6b. 9 más 6 son 15 y como ambos son negativos queda menos 15 y pongo la letra B. ¿Listo? Ya sumé los términos que tienen la letra B, tanto positivos como negativos. Finalmente vamos a hacer la resta. ¿Cómo se hace la resta? Recuerden que para hacer la resta primero debemos escribir el número mayor y luego el número menor y luego ahí sí restamos colocando el signo del número mayor al resultado. Entonces vamos a restar. Como aquí el mayor es 12A, va de primeras, luego escribimos el menos 6A, restamos 12A menos 6A da 6A, ¿listo? Y restamos, y le colocamos el signo del número mayor, que en este caso es positivo, porque el número mayor es positivo. Queda más 6A el resultado de esa resta. Aquí vamos también a restar, recuerden que aquí el número mayor sería menos 15B, entonces ese va de primeras y de segundas va el 11, menos 15 más 11. Si yo resto a 15, 11, eso me va a dar 4 y le coloco el signo del número mayor, que en este caso es menos, ¿listo? Y me queda menos 4B. No olvidar poner siempre la parte literal. Como ya tengo el resultado de las A y el resultado de las B después de haber hecho la resta, como las A y las B ya no son términos semejantes, simplemente lo junto y ese sería el resultado de ese ejercicio, igual a 6A menos 4B. Vamos con el segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio, como podemos notar, todos los términos tienen la letra X. Sin embargo, no todos son semejantes entre sí, puesto que unos tienen exponente 3, otros tienen exponente 2 y otros tienen exponente 1. Recuerden que las letras sin exponente tienen exponente 1. Entonces vamos a marcar los términos que sean semejantes entre sí. En este caso, los que tengan x a la 3 van a ir de un color, los de x a la 2 van a ir de otro color y los de la letra x van de otro color diferente de los que ya se usaron antes. Entonces vamos a pintar de color azul los que tienen x a la 3, que en este caso van a ser menos 8x a la 3, menos 9x a la 3 y menos 7x a la 3. Esos tienen color azul porque tienen la letra x a la 3. De rojo van los que tienen x a la 2, en este caso más x a la 2, que lo escribimos más 1. Es importante escribirle el 1 a los términos que no tengan coeficiente porque es importante para realizar la operación. ¿Listo? Entonces, más 1x a la 2 y el otro término que tiene x a la 2 es menos 3x a la 2 y esos van a ir de color rojo. Finalmente,
Los términos que tienen la letra x a la 1 o x o la van a ir de color verde, que en este caso va a ser más 4x, más x, que ya sabemos que es lo mismo que más 1x, hay que también escribirle el 1 puesto que no tiene coeficiente, y más 6x. ¿Listo? Estos son los términos que tienen x y van a ir de color verde. Luego los ordenamos, de primero van los de color azul, que son los que tienen x a la 3, entonces ya están de primera los azules, menos 8x a la 3, menos 9x a la 3, menos 7x a la 3, que son semejantes entre sí. Luego van los de color rojo, que son más 1x a la 2 y menos 3x a la 2, que son semejantes entre sí. Y finalmente de terceras vamos a escribir los que tienen la letra x, que son más 4x, más 1x y más 6x, que son los de color verde y que son semejantes entre sí. Paso a seguir, hacer lo mismo que hicimos ahorita, vamos a sumar primero los positivos, luego los negativos y luego hacemos la resta y ambos resultados. En este primer ejercicio, como los podemos, en estos primeros términos, que son los que tienen x a la 3, como podemos observar, todos son negativos. Por tanto, no va a haber suma de positivos. Esta columna la vamos a dejar en blanco y vamos a hacer únicamente la suma de los negativos. Vamos a sumar esos tres términos. Entonces, 8 más 9, 17, más 7, 24. Y me quedaba menos 24x a la 3 con signo negativo, puesto que todos los términos que sumé eran negativos. Recuerden que los exponentes no se suman, tienen que quedar todos iguales. Aquí no me pueden escribir x a la 9, ¿no? Porque podría decir x a la 3 más x a la 3, x a la 9. No, los exponentes no se suman, se tienen que quedar tal como venía la parte literal sin cambiarle la letra ni el exponente. Bueno, vamos con los términos que tienen x a la 2, más 1x a la 2 es el único término positivo acá, entonces no tiene con quién sumarse, simplemente lo vamos a dejar escrito aquí en la columna de la suma de los positivos, ¿listo? Porque no tiene con quién. Menos 3x a la 2 es el único término negativo que tiene x a la 2, tampoco tiene con quién sumarse, ¿listo? Entonces vamos a dejar solito en la suma de los negativos de x a la 2. Vamos con los términos que tienen x, más 4x, más 1x, más 6x, como nos damos cuenta todos son positivos, entonces esos términos van a sumar en esa columna de positivos, ¿listo? Sumo 4 más 1 me da 5 y 5 más 6 me va a dar 11, esto me da un resultado de más 11x. Como no hay términos negativos que tengan x, esta columna de los sumas de los negativos queda vacía, listo. Paso a seguir, vamos a realizar la resta. Sin embargo, aquí en estas dos columnas, como solamente el menos 24x a la 3 es el único término que tiene x a la 3 y no hay un positivo con cual restarlo, entonces ese término se baja y queda en la resta de los negativos. Ahora, en la columna del x a la 2, si nosotros nos damos cuenta si hay un término positivo y un término negativo, por tanto ahí sí toca hacer una resta, puesto que los números son de distinto signo. Primero se escribe el número mayor, que en este caso es menos 3x a la 2, y luego el más 1x a la 2, que es el menor. 3 menos 1 me va a dar 2, y le pongo el signo del mayor, que en este caso es el negativo, y me queda menos 2x a la 2, y allá hice la resta. Finalmente, vamos a realizar la resta de los términos que tienen solo la letra x, pero si nos damos cuenta solamente hay un término que tiene la letra, un término que tiene la letra x, que es más 11x, pero no hay término negativo, entonces no hay con quién hacer la resta, simplemente bajamos el más 11x. ¿Listo? Como los términos que quedaron al final de la resta son todos diferentes entre sí y no son semejantes, simplemente los juntamos y ese sería el resultado de la operación. ¿Listo? Ya hicimos el segundo ejercicio, vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos este ejercicio, 10 menos 6mn a la 2, menos 8mn, menos 4m a la 2n, más 5mn a la 2, menos 3m a la 2n, más 9mn a la 2, más 7mn, más 9m a la 2n y menos 2m a la 2n a la 2. Como nos damos cuenta, todos los términos, excepto el primero, tienen las letras m y n, pero no todos tienen los mismos exponentes ni en el mismo orden. Por tanto, debemos utilizar colores nuevamente para identificar los términos semejantes. Como el 10 es un término independiente por no tener letras, lo vamos a pintar de un color y lo vamos a dejar de color morado. ¿Listo? Los términos que tengan mn a la 2 los vamos a pintar de color azul, que en este caso son menos 6mn a la 2, menos más 5mn a la 2 y más 9mn a la 2. Esos tres términos van a ir de color azul, puesto que tienen la misma parte literal y son semejantes. Ahora los términos que tengan mn sin exponentes
van a ir de color amarillo, en este caso menos 8mn y más 7mn, ¿listo? Sus exponentes son 1, por eso no se escriben y los vamos a dejar de color amarillo y son semejantes entre sí. Ahora de color verde vamos a escribir los términos menos 4m a la 2n y todos los que tengan las mismas letras, en este caso menos 4m a la 2n, menos 3m a la 2n y más m a la 2n, ¿listo? Que tienen parte literal m a la 2n. Recordar que el más m a la 2n, como no tiene coeficiente, se le pone un 1, ¿listo? Para que se pueda realizar la operación y por eso es que aquí está subrayado de verde más 1m a la 2n. Finalmente de color rojo vamos a dejar el único término que tiene m a la 2, n a la 2, que es menos 2m a la 2, n a la 2. Es el único término que tiene ambos exponentes iguales a 2. ¿Listo? Ya coloreamos los términos que son semejantes entre sí, los vamos a ordenar. Entonces encontramos primero el morado, que es el término independiente, luego ahora los términos de color azul que tienen mn a la 2, luego los términos que tienen mn, que son menos 8m y más 7mn, luego los términos de color verde que tienen m a la 2n, que son diferentes de los azules, puesto que los exponentes están en distinto orden, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y finalmente, los términos de color rojo, que es el único que hay, puesto que tiene m a la 2, n a la 2, ambos exponentes iguales a 2. Como ya apartamos los términos semejantes y los ordenamos, vamos a realizar lo mismo que hemos hecho en todos los ejercicios. Primero vamos a realizar la suma de los positivos, la suma de los negativos, y luego realizamos las restas a las cuales haya lugar. ¿Listo? Entonces, en los términos independientes, como el único número que hay es el 10 y es positivo, lo vamos a escribir en la suma de los positivos, ¿listo? Como no hay números negativos en esos términos independientes, porque el único es el más 10, dejamos esta columna vacía, ¿listo? Esta columna queda vacía. Ahora, en los términos que tienen mn a la 2, encontramos que estos dos números son positivos, el más 5mn a la 2 y más 9mn a la 2, vamos a sumarlos. Al sumarlos, encontramos que 5 más 9 nos da 14 y dejamos la misma parte literal mn a la 2. Y menos 6mn a la 2, como es negativo, pero no hay más negativos con que sumarlo, simplemente vamos a bajar a la columna de la suma de los negativos. Vamos con estos, con los que tienen mn, los amarillos. En los amarillos, como ambos son de distinto signo y no hay más números, no hay con qué sumarlos, simplemente los vamos a bajar tal como están a la columna de los positivos y los negativos. En este caso, en la suma de los positivos va a quedar el más 7mn y en la columna de la suma de los negativos va a quedar el menos 8mn. ¿Listo? Ahora en los términos de color verde, en la suma de los positivos nos damos cuenta que solamente hay un número positivo que es 1m a la 2n, por tanto lo bajamos tal como está a la columna de los positivos. Ahora nos damos cuenta que en los términos que tiene m a la 2n m a la 2n hay dos números que son negativos, que son menos 4m a la 2n, entonces los vamos a sumar. ¿Listo? En la columna de los negativos. Si yo lo sumo, 4 más 3 me va a dar 7. Y como ambos son negativos, me queda negativo, ¿listo? Y me queda menos 7m a la 2n. Recuerden que la parte literal hay que seguirla escribiendo. Finalmente, queda el término de color rojo. Como ese término es negativo, va a ir en la columna de la suma de los negativos y no tiene con quién operarse, simplemente lo bajamos. Como no hay términos positivos que tengan m a la 2, n a la 2, simplemente esta columna queda vacía. ¿Listo? Ya hicimos la suma donde se pudo realizar y ahora vamos a realizar la resta de los números que tengan diferentes signos. Como acá solo hay positivo pero no hay negativo, simplemente el más 10 en la columna de los términos independientes, que es decir, los términos que no tienen letra, va a quedar solo, se baja tal como está. Ahora acá hay un término que es positivo y uno que es negativo. En los términos mn a la 2, como si hay números de distinto signo, podemos hacer la resta. Primero escribimos el número mayor, que en este caso es más 14mn a la 2, y luego le restamos el menor, que es menos 6mn a la 2. 14 menos 6 da 8, y le pongo el signo del mayor, que es positivo, y queda más 8mn a la 2. Luego siguen estos dos, que son los términos que tienen mn sin exponentes. Como ambos son de distinto signo, también se puede hacer la resta. Entonces vamos a hacer la respectiva resta, anotando de primeras el mayor, que en este caso es el 8, y luego el 7. 8 menos 7 da 1, queda menos 1mn, y le pongo el signo del mayor, que en este caso es negativo, y queda menos 1mn. Continuamos con los términos que tienen m a la 2n. Nos damos cuenta que hay uno positivo y uno negativo, o sea que también se puede hacer la resta. Vamos a realizar la respectiva resta. Primero el mayor, que va a ser menos 7, y luego el
1, que es el menor, 7 menos 1 nos va a dar 6, y queda menos 6m a la 2n. ¿Por qué queda negativo? Pues porque se pone el signo del mayor, que en este caso es el del 7, que es negativo. Finalmente, en esta última columna de los términos m a la 2, n a la 2, el término m a la 2, n a la 2 está solo, no hay otro con quien hacer una resta, entonces simplemente lo bajamos como está en la columna de la resta. Como ya todos los términos que quedaron al final no son semejantes entre sí, después de haber hecho las restas, se juntan los resultados y ese sería el resultado de la operación. Hay que tener en cuenta una observación. Si nosotros nos damos cuenta aquí en los términos que tienen mn, aquí nos da menos 1 mn, sin embargo aquí no está escrito. Yo lo podría haber escrito y dejarle el menos 1 mn, pero recuerden que el 1 no se escribe ya en el resultado final de la operación. Se puede escribir durante los procedimientos, pero al final debemos quitar tanto coeficientes como exponentes que sean 1. De igual manera nos damos cuenta que el término positivo, el más 10, como va a estar al principio de la respuesta, no es necesario escribirle el signo más, se le puede quitar, ya que el primer término, si es positivo, no es necesario escribirle el signo más. Y ahí terminaríamos ese ejercicio. Listo, vamos con la actividad número 3. En la actividad número 3, que ya se trata de sumar expresiones algebraicas, entonces debemos tener en cuenta la orden que nos da, ya sea de suma o de resta. Aquí en el primer ejercicio nos están diciendo sumar. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar este primer binomio, 6xy más 4yz, lo vamos a sumar con, los puntos y comas se pueden leer así, con, entonces 6xy más 4yz lo vamos a sumar con menos 10xyz, y eso con menos 9yz menos 5xz, y eso con 3xy menos yz más 2xz, y eso con menos 8xy más 7xz. Como nos damos cuenta, en este ejercicio ya hay varios tipos de expresiones algebraicas. Aquí hay un binomio, lo vamos a sumar luego con un monomio, y luego eso luego se va a sumar otra vez con un binomio, y luego eso se va a sumar luego con un trinomio, y finalmente todo eso se va a sumar nuevamente con un binomio. ¿Listo? Entonces en las sumas y en las restas podemos encontrar diversos tipos de expresiones algebraicas. ¿Cómo vamos a realizar la suma de expresiones algebraicas? En primer lugar, cada uno de estos polinomios o expresiones algebraicas las vamos a encerrar en un paréntesis. ¿Listo? Entonces, la primera expresión que va a ir encerrada en un paréntesis es 6xy más 4yz. Luego en otro paréntesis va menos 10xyz. En otro paréntesis va encerrado menos 9yz menos 5xz. En otro paréntesis va 3xy menos yz más 2xz. Y en otro paréntesis, en el último, va a ir menos 8xy más 7xz. Y como la orden que nos piden es sumar, fuera de los paréntesis, entre cada uno de los paréntesis de los polinomios o expresiones algebraicas va a ir el signo más. Y eso es lo que tendríamos. Si nosotros nos damos cuenta, de color rojo están los signos de la suma, ¿listo? Porque por eso estamos sumando. Y en los paréntesis encontramos cada una de las expresiones algebraicas anteriores. ¿Listo? Entonces encontramos el binomio, el monomio, otra vez el binomio, luego el trinomio y finalmente el último binomio. ¿Listo? Cada uno encerrado en su respectivo paréntesis. ¿Listo? Paso a seguir, vamos a quitar los paréntesis. ¿Cómo se quitan los paréntesis? Haciendo ley de los signos entre el signo de color rojo o el signo que está afuera con los signos negros o los signos que están adentro de los paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza la ley de los signos? Pues multiplicando signos, signos iguales positivos, signos contrarios negativos. Entonces, más por más nos va a dar más. ¿Listo? Aquí está el primer signo. Luego, más por más nos va a dar más otra vez, ¿listo? Luego más por menos nos va a dar menos. Luego más por menos nos va a dar menos. Luego más por menos nos va a dar menos. Luego más por más nos va a dar más. Luego más por menos nos va a dar menos. Luego más por más nos va a dar más. Luego, perdón, más por menos nos va a dar menos. Y finalmente la última ley, más por más nos va a dar más. ¿Listo? Observaciones en particular, tener en cuenta que
esto no lo mencioné, fíjense que en este ejercicio el YZ no tenía coeficiente, pero ya sabemos que el coeficiente de un término que no se le ve al coeficiente es 1. ¿Listo? Se debe escribir el 1, por eso es que aquí aparece un YZ. ¿Listo? Esa es la primera observación. Y la segunda observación es, si nosotros nos damos cuenta, los términos dentro de los paréntesis quedaron exactamente iguales al quitar los paréntesis. ¿Por qué? Porque según lo que explica la guía, cuando un paréntesis está precedido del signo más, se pueden quitar los paréntesis y dejar los mismos signos que habían dentro de los paréntesis. Por eso que más 6xy más 4yz quedó igual. El menos 10xyz quedó igual. El menos 9yz menos 5xz quedó igual. El más 3xy menos 1yz más 2xz quedó igual. ¿Listo? Si no, solo nos fijamos, los signos no cambiaron. Y el menos 8xy más 7xz quedó igual. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de aquí en adelante, teniendo en cuenta eso que acabo de mencionar, no es necesario ponerme a hacer la ley de los signos entre el signo que está afuera con los que están adentro, sino que yo ya sé que si hay un más afuera, puedo simplemente quitar los paréntesis y los signos más de color rojo y dejar los signos de color negro y los términos tal como venían en los paréntesis. ¿Listo? Entonces, ya quité los paréntesis, paso a seguir, subrayo los términos semejantes. Aquí tenemos de color verde los términos que tienen xy, que sería más 6xy, más 3xy y menos 8xy, esos van a ir de verde. De color azul vamos a ir los de que tengan yz, que será más 4yz, menos 9yz y menos 1yz. De color rojo va a ir menos 5xz, todos los que tengan xz, más 2xz y más 7xz, y listo, esos serán semejantes entre sí. Y como el único término que tiene las tres letras simultáneamente, menos 10xyz, vamos a dejarlo de color amarillo, ¿listo? Paso a seguir los términos, primero los de color verde, es decir, los que tienen xy, luego los términos de color azul que tienen yz, luego los términos de color rojo que tienen xz y finalmente el término de color amarillo que tiene las tres letras xy. Vuelvo a realizar lo mismo que expliqué en la reducción de términos semejantes. Entonces, sumo los positivos y luego los negativos y luego hago la resta. En los términos de color verde me doy cuenta que los dos números positivos son más 6xy y más 3xy. Cuando yo sume esos dos términos me va a dar 9xy, que queda positivo porque ambos serán positivos. Negativos de los términos que tienen xy solamente está el menos 8xy, como no tiene con quién más sumarse, se baja en la columna de suma de los negativos. Ahora en estos tres términos que tienen yz, me doy cuenta que en los positivos solamente está más 4yz, no tiene con quién sumarse, lo bajo a la columna de la suma de los positivos, pero hay dos términos negativos, entonces esos dos términos negativos los voy a sumar, que son menos 9yz y menos 1yz, que me da 10, listo, 9 más 1 da 10, como ambos eran negativos queda menos 10yz. Ahora en los términos que tienen xz, sumo los positivos y me doy cuenta que hay dos positivos que son más 2xz y más 7xz. Cuando yo sumo esos dos términos, me voy a dar cuenta que la suma me da 5, listo, perdón, me da 9, acá hay un error. 2 más 7 son 9, ¿listo? 9xz. Y a ese 9xz le voy a restar 5xz, ¿listo? Como este no tiene con quién sumarse, pues simplemente va a quedar en la columna de los negativos. Ahora, menos 10xyz, como no tiene con quién sumarse y es negativo, va a quedar en la columna de los negativos y esta columna de la suma de los positivos pues va a quedar vacía, puesto que no hay términos positivos que tengan x, y y z. Luego vamos a realizar la resta. Entonces, 9 y 8 son de distintos signos, se puede realizar la resta, se coloca primero el mayor, que es 9, luego el menor, que es 8, 9 menos 8 da 1, y esto nos va a dar menos 1xy. Ahora voy a realizar la resta entre menos 10yz y más 4yz, ¿listo? Porque son de distintos signos, se restan, entonces primero el mayor, que es 10, luego el 4. 10 menos 4 da 6. Pongo el signo del mayor que es negativo y me queda menos 6yz. Ahora voy a restar más 9xz menos 5xz. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta que 9 menos 5 nos va a dar 4. Y menos queda más 4xz.
z, que a positivo puesto que el signo o el número mayor es positivo. Finalmente, el menos 10x, y, z, como no tiene con quién operarse, pues simplemente lo bajamos ahí en la resta sin hacer ninguna otra operación. Como ya todos los términos que quedaron al final de cada resta no son semejantes entre sí, puesto que sus partes literales no son iguales, simplemente se juntan. Podríamos pensar que aquí ya acabamos, pero aquí vamos a agregar un paso y es ordenar. ¿Listo? ¿Qué significa ordenar? En la guía número 5 se explicó que ordenar un polinomio es escribirlo de menor a mayor según el exponente. Vamos a ordenarlo respecto a z, por ejemplo. Este primer término no tiene z, o sea que es z a la 0. Este sí tiene z, es z a la 1. Este también tiene z, es z a la 1. Y este también tiene z, es z a la 1. Vamos a escribir primero el término que no tiene z, puesto que su exponente es 0. Y luego todos los otros tres, así como venían. Recordar que si el término es positivo, no se escribe el signo más. El primer término era positivo, no se escribe el signo más solo para el primer término. Y además el primer término tenía coeficiente 1. Ese 1 tampoco se escribe en el resultado, también se puede quitar. Entonces ya lo ordenamos, queda xy menos 6yz más 4xz. Hay que arreglar esto, más 4xz menos 10xyz, y ahí se acabaría el ejercicio. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Bueno, vamos con ejemplos de restas. De aquí en adelante, recordar que donde esté la palabra de, el polinomio que esté después de la palabra de va a ser el minuendo, y el polinomio que esté después de la palabra restar va a ser el sustraendo. ¿Cómo? El minuendo tiene la palabra de, le vamos a poner el signo positivo, vamos a cambiar la palabra de por el signo más, y luego el polinomio lo encerramos entre paréntesis, y luego la palabra que dice restar la cambiamos por el signo menos, y ese polinomio va a ir en un paréntesis también. Entonces, de la siguiente manera, si nosotros nos damos cuenta, aquí la palabra de se cambió por el signo más, así como les había mencionado, y la palabra restar se cambió por el signo menos, precisamente por el signo de la operación. Luego, lo que hicimos fue encerrar entre paréntesis cada uno de esos polinomios que estaban después de cada una de esas palabras. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para poder realizar la operación. Entonces, como hay paréntesis y fuera de los paréntesis hay signos, nuevamente hacemos la ley de los signos y entonces empezamos. Más por más nos va a dar más, ¿listo? Más por menos nos va a dar menos. Más por más nos va a dar más. Más por menos nos va a dar menos. Listo, ya terminamos con este primer paréntesis, vamos con el segundo. Menos por menos nos va a dar más. Menos por menos nuevamente nos va a dar más. Menos por más nos va a dar menos. Menos por más nos va a dar menos. ¿Listo? Y ahí ya quitamos los paréntesis haciendo la ley de los signos. Fíjense que cuando estaba antes el signo más, los signos quedaron completamente iguales. ¿Listo? Los signos del primer polinomio quedaron más, menos, así como estaban en el paréntesis. ¿Listo? Si ustedes se fijan en el primer paréntesis y en los que quedaron después quedaron iguales, pero si nosotros nos fijamos en los signos que estaban en el segundo paréntesis, como estaban precedidos de un signo menos, nos damos cuenta que todos cambiaron. En el paréntesis estaban menos, menos, más, y al sacarlos del paréntesis quedaron más, menos y menos, quedaron con signo contrario. Eso quiere decir que, nuevamente repito, cuando haya un más por fuera y un paréntesis, los signos no van a cambiar, tal y como lo vimos en el ejercicio anterior, pero cuando haya un signo menos antes del paréntesis, todos, absolutamente todos los signos dentro del paréntesis cambiaron por su signo contrario. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, sería más fácil para ustedes hacer luego la ley de los signos. ¿Listo? Paso a seguir. Vamos a subrayar los términos que sean semejantes. De color verde vamos a subrayar los términos que tengan mn a la 2, que en este caso van a ser 5m a la 2 y menos 4mn a la mn a la 2, esos van a ir de color verde. De color azul los términos que tengan n a la 3, que en este caso será menos 2n a la 3 y menos 9n a la 3. Luego de color rojo van a ir de los términos que tengan m a la 3, que serán más 6m a la 3 y más 7m a la 3. Y finalmente de color amarillo los que tengan
m a la 2n, que en este caso será menos 8m a la 2n y más 3m a la 2n. ¿Listo? Tener cuidado de no confundir los términos de color verde con los términos amarillos, puesto que el orden de los exponentes es diferente. ¿Listo? Vamos a ordenar de manera tal que escribamos primero los términos verdes, es decir, mn a la 2, luego los términos de color azul, es decir, los que tienen n a la 3, luego los términos de color rojo, es decir, los que tienen m a la 3, y finalmente los términos de color amarillo que tienen m a la 2n. ¿Listo? Ya ordenados, podemos realizar la suma de los positivos de los negativos y luego la resta de cada uno de esos términos semejantes. Entonces, primero los términos de color verde, mn a la 2, nos damos cuenta que uno es positivo y el otro es negativo, por tanto no hay posibilidad de hacer sumas por ser de diferentes signos, simplemente al positivo lo anotamos en la suma de los positivos y al negativo en la suma de los negativos. ¿Listo? Luego siguen los términos n a la 3, pero como ambos son negativos, eso sí se pueden sumar, vamos a realizar la suma en la columna de la suma de los negativos. Sumamos 2 más 9 nos va a dar 11 y me queda menos 11n a la 3 y queda negativo porque ambos serán negativos. La columna suma de los positivos queda vacía puesto que ninguno de los términos de color azul es positivo. Ahora nos damos cuenta que en la columna, que los términos de color rojo ambos son positivos, por tanto se puede realizar la suma en la columna de la suma de los positivos. 6 más 7 nos va a dar 13, queda 13m a la 3 y como ambos eran positivos queda positivo el resultado. Queda más 13m a la 3 y en la columna de la suma de los negativos va a quedar vacía, puesto que no hay términos negativos que sean m a la 3. Finalmente los dos últimos términos de color amarillo notamos que uno es negativo y el otro es positivo, por tanto no se pueden sumar, simplemente los vamos a anotar como vienen, el menos 8m a la 2n en la columna de la suma de los negativos por ser negativo y el más 3m a la 2n en la columna de la suma de los positivos pues por ser positivo. A continuación vamos a realizar la resta, entonces recordemos que para restar tienen que ser de distinto signo. Aquí nos damos cuenta que 5 y 4 son de distinto signo. Se puede hacer la resta y como vamos a hacer la resta, primero anotamos el mayor que es 5 y luego el 4 que es menor debajo. 5 menos 4 da 1 y le pongo el signo del mayor que es positivo y me queda más 1mn a la 2. ¿Listo? Queda positivo porque el mayor era positivo. Acá nos damos cuenta que solamente hay un número negativo, no tiene positivo con cuál sumarse. Entonces ese número negativo que nos dio en la suma de los positivos lo bajamos a la resta y nos queda menos 11n a la 3, no tiene con quién operarse. Ahora, en esta columna de los términos m a la 3 nos damos cuenta que solamente hay un número positivo y no tiene negativo con cuál restarse, simplemente bajamos el negativo a la columna de la resta y no hay que hacer ninguna operación puesto que no tiene con quién. Y finalmente nos damos cuenta que el más 3m a la 2 menos 8m a la 2n son dos números de distintos signos, o sea que sí se puede hacer la resta. Se realiza la resta de los términos m a la 2n colocando de primeras el mayor, que en este caso es menos 8m a la 2n, y de segundas el menor que es 3m a la 2n. Restamos 8 menos 3 da 5 y se pone el signo del mayor que en este caso es negativo y queda menos 5m a la 2n. Como ya encontramos los resultados de las restas, juntamos los resultados y nos va a quedar de esta manera. Más 1mn a la 2 menos 11n a la 3 más 13m a la 3 menos 5m a la 2, pero m a la 2n. Pero recordemos que tenemos que ordenar. Vamos a ordenar entonces el polinomio respecto a la letra m. Y lo vamos a ordenar de manera descendente, es decir, de mayor a menor. ¿Listo? Porque se ordena descendentemente y ascendentemente como en el anterior. Ustedes pueden elegir el orden que quieran. Puede ser ascendentemente, es decir, de menor a mayor exponente, o descendentemente como en este caso, que es de mayor a menor exponente. Lo importante es que en la ordenación siempre, en lo posible, el primer término sea positivo, no negativo, sino positivo en lo posible. Entonces nos damos cuenta que las m, el mayor exponente es la m. Es el 3, de la m es el 3. Entonces se va de primeras y este término quedaría en primer lugar, queda más 13m a la 3, pero recordemos que el más no se escribe si está de primera, lo podemos borrar. Luego sigue el término que tenga m a la 2 y en este caso es este, menos 5m a la 2, ¿listo? A continuación sigue el término que tenga m a la 1, que en este caso es este, más 1m
a la 1n a la 2. Recordemos que este m que no tiene exponente, su exponente es 1. ¿Listo? Entonces sigue más 1 mn a la 2, pero recordemos que el 1 no se escribe ya en el resultado. Los coeficientes que sean 1 no se escriben en el resultado. Finalmente sigue el término que tenga m a la 0, es decir, el que no tiene m, y en este caso es este, menos 11n a la 3, como no tiene m, pues ya sabemos que es m a la 0, y ese va a ir en la cuarta posición, y ahí ya quedaría ordenado el polinomio, el resultado, de manera descendente. Vamos con otro ejercicio, otro ejemplo. Vamos a restar. Otra resta. Y así como lo expliqué en el ejercicio anterior, recordemos que la palabra resta se cambia por el signo menos, ¿listo? O sea que todo este polinomio es el sustraendo. Y la palabra de se cambia por el signo más, o sea que este polinomio es el minuendo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos damos cuenta que la palabra restar se cambió por el signo menos, ¿listo? Y la palabra de se cambió por el signo más. Así como hicimos en el ejercicio anterior, los polinomios que están después de cada una de esas palabras se van a encerrar entre paréntesis, ¿listo? Acá tener en cuenta que el AB, como no tiene coeficiente y no tiene signo, se le pone signo más y coeficiente 1 para poder realizar la operación. Este polinomio que está después de la palabra de también se encierra entre paréntesis. Tener en cuenta que como el 4 no tiene signo, también se le pone el signo más, ¿listo? Importante que todos los términos tengan signo y coeficiente al momento de hacer la operación. Nuevamente hacemos la ley de los signos del signo que está por fuera del paréntesis con cada uno de los de adentro. Entonces, menos por más nos va a dar menos, ¿listo? Menos por más nos va a dar menos. Menos por menos nos va a dar más, menos por menos nos va a dar más, menos por más nos va a dar menos. O si nos damos cuenta, pues está precedido un signo menos, cambiamos todos los signos. Como los signos eran más, más, menos y más, entonces queda menos, menos, más, más, menos. ¿Listo? Todos los signos dentro de los paréntesis cambiaron. Ahora vamos con este. Más por más nos va a dar más, más por menos nos va a dar menos, más por menos nos va a dar menos, más por más da más por más da más. O simplemente nos damos cuenta que antes del paréntesis hay un signo más, por tanto estos signos quedan tal como están, es decir, queda más, menos, menos, más y más. ¿Listo? Ahora sí, volvemos a hacer lo mismo que hacemos en todos los ejercicios, coloreamos los términos semejantes, de color verde los términos que tengan AB, en este caso menos 1 AB y menos 9 AB, ¿listo? De color azul los términos que tengan A a la 2, que en este caso va a ser menos 6A a la 2 y más 6A a la 2, ¿listo? Tienen A a la 2 ambos términos. De color rojo los términos que tengan B a la 2, que será más 10B a la 2 y menos 3B a la 2. De color amarillo los términos independientes, es decir, los que no tienen letra, que en este caso son más 7 y más 4. Recuerden que los términos que no tienen letra, si hay varios, son semejantes entre sí, así no tengan letra, ¿listo? Entonces por eso esos dos se pintan de amarillo. Luego con color morado los términos que tengan solo la letra B sin exponente, es decir, los que tengan B a la 1, que en este caso es menos 5B, y si nosotros nos fijamos no hay ningún otro término que tenga la letra B sola, por eso ese es el único término que se pinta de color morado. Finalmente, los términos que tengan solo la letra A o A a la 1, y como notamos solamente hay un término que tiene la letra A sin exponente, que es el 8A, y ese va de color naranja. ¿Listo? Vamos a ordenar los términos. Primero los términos que tienen AB, es decir, los verdes. Luego los términos de color azul que tienen A a la 2. Luego los términos de color rojo que tienen B a la 2, es decir, los rojos. Luego los términos amarillos, que son los términos independientes. Luego el término morado y luego el término naranja, que va cada uno solo. ¿Listo? Vamos a realizar la suma de los positivos y negativos como hemos realizado en todos los ejercicios. Entonces nos damos cuenta que los términos verdes ambos son negativos, por tanto se puede hacer suma de negativos. Entonces, como son del mismo signo, se suman. 1 más 9 da 10 y como ambos eran negativos, queda negativo y me da menos 10AB. En los términos verdes no hay ninguno positivo, por tanto esta columna queda vacía.
Ahora en los términos que tienen a la 2, uno es negativo y el otro es positivo. Como son de distintos signos no puedo hacer suma. Sin embargo, entonces los voy a bajar tal como están en la columna de la suma de los positivos y los negativos. Entonces más 6a a la 2 queda en la suma de los positivos y el menos 6a a la 2 queda en la suma de los negativos, en la columna de los a la 2. El más 10b a la 2 y el menos 3b a la 2 también son dos términos de diferente signo, entonces los debemos bajar tal como están en la suma de los positivos y los negativos. Entonces el 10b a la 2 que es positivo queda en la suma de los positivos y el menos 3b a la 2 que es negativo queda en la suma de los negativos. Listo, y no se pueden operar por ser de diferentes signos, no se pueden sumar todavía. Listo, ahora el más 7 y el más 4, si nos damos cuenta, esos dos términos independientes son positivos, ambos son positivos, sí se pueden sumar en la columna de los positivos. Listo, entonces se suman 7 más 4 a 11 y como ambos eran positivos queda con signo positivo. En la columna de la suma de los negativos va a ir vacía puesto que no hay términos independientes negativos. El menos 5b es el único término que tiene la letra b y como es negativo no tiene con quién operarse, queda en la columna de la suma de los negativos y la columna de la suma de los positivos pues queda vacía puesto que no hay más términos. Y finalmente el más 8a, el 8a es positivo y no tiene con quién operarse, entonces queda en la columna de la suma de los positivos de los términos que tienen a y la suma de los negativos queda vacía. ¿Listo? Entonces, ya teniendo los resultados de las sumas, vamos a realizar la resta. Nos damos cuenta que en esta primera columna de los términos que tienen a, b, solamente hay un número negativo que es el menos 10a y no tiene con quién restarse, simplemente lo bajamos. Aquí estos dos términos son de distintos signos y se pueden restar, entonces los vamos a bajar en la resta y vamos a hacer realizar la resta de esos dos. Queda 6a a la 2 menos 6a a la 2 y nos damos cuenta que al restar 6 menos 6 nos va a dar 0. ¿Listo? ¿Cómo nos va a dar 0? Entonces podemos decir que esos términos se anulan, por eso es que están tachados. ¿Listo? Cuando dos términos se anulan, ese 0 no se escribe en el resultado. Recuerden que lo que dé 0 no se escribe en el resultado. Ahora continuamos con estos dos. Estos dos términos también son de distintos signos, ya que tenemos que restarlos. ¿Listo? Al restarlos, entonces primero el mayor, que en ese caso es el 10, luego el menor, que es el 3. 10 menos 3 da 7. Y le pongo el signo del mayor, que es positivo. Y nos queda más 7b a la 2. Aquí, en las columnas de los términos independientes, nos damos cuenta que solamente hay un positivo y no hay negativo con cuál restarse. Por tanto, ese positivo se baja tal como está en la resta. En la columna de los términos que tienen b nos damos cuenta que también hay un término, entonces no tiene con quién restarse, entonces lo bajamos tal como está en la resta. Finalmente en los términos que tienen a también hay un término, por tanto lo bajamos tal como está en la resta, puesto que no tiene con quién operarse. ¿Listo? Una vez tenemos los resultados de todas las restas, como ya sabemos que todos esos términos ya no son semejantes, simplemente juntamos los resultados y queda menos 10ab de primeras, luego queda más 7b a la 2 de segundas, el 0 como lo acabo de mencionar no se escribe, por eso no aparece acá, luego sigue más 11, luego sigue menos 5b y finalmente queda más 8a. Paso final, vamos a ordenar el polinomio respecto a una letra. Como nos damos cuenta, la letra que predomina en la mayoría de los términos es la letra B, entonces lo vamos a ordenar de manera descendente, es decir, de mayor a menor exponente respecto a la B. Si nos damos cuenta, este exponente es el mayor de todos, es B a la 2, entonces este término va de primeras, más 7B a la 2, ¿listo? Podría escribir el más al término, pero como es positivo y está al principio del resultado, no es necesario escribir el más. Luego sigue este término que tiene B a la 1, ¿listo? Recuerden que cuando una letra no tiene exponente, su exponente es 1 y va a quedar de segundas, más 10 a B a la 1. ¿Listo? Acá tenemos otro término que tiene B a la 1, entonces este va a terceras, menos 5B. Luego siguen los términos que tienen B a la 0. Este término, más 8A, no tiene la letra B, ¿listo? Por tanto, lo vamos a escribir de cuartas, ¿listo? Porque es B a la 0. Finalmente, el 11 no tiene ninguna letra, no tiene ni A ni B, se lo ponemos al final. Por favor, nos acostumbramos a poner los términos independientes al final de la ordenación cuando lo hacemos de manera descendente. ¿Listo? Si es ascendente siempre va a ir de primeras, pero descendente siempre va a ir al final los términos independientes. Y ahí ya quedaría ordenado el polinomio. Vamos con el último ejercicio.
Este ejercicio es diferente, nos dan varios polinomios, el primero llamado P es x a la 2 más 5x menos 7, el segundo polinomio llamado Q es 9 menos 3x a la 2 menos 10x, el tercer polinomio llamado R es 6x menos 4x a la 2 más 12, y el cuarto polinomio llamado S es menos 2x más 11 menos 8x a la 2. Vamos a realizar esta operación más P menos Q menos R más S. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, todos los polinomios que están con las letras P, Q, R y S se van a encerrar entre paréntesis después del signo de color rojo, que es lo que aparece acá. Estos signos que están acá, más, menos, menos y más, son exactamente iguales a estos signos que están acá. ¿Listo? Entonces, estos signos de color rojo son estos mismos. Y el P, ya no se va a escribir la letra P, sino el polinomio que le corresponde a P, que vendría siendo todo este. X a la 2 más 5x menos 7. Teniendo en cuenta que el X a la 2, su coeficiente es 1 y su signo es más. Es por esa razón que aquí, en el ejercicio, dentro de un paréntesis, quedó ese polinomio. ¿Listo? Entonces ya está anotado P entre paréntesis, luego sigue Q entre paréntesis después del signo menos, el polinomio Q es este y entonces ese sería el polinomio que hay entre paréntesis. Tener en cuenta que como 9 es positivo se le pone el signo más. Luego sigue el polinomio R es todo ese también va después de un paréntesis y va después del signo menos. ¿Listo? Y como el 6 es positivo, se le pone el signo más. Finalmente, luego viene el polinomio S. El polinomio S es todo S también va entre paréntesis y va después del signo más según la operación. Paso a seguir, pues se van a quitar los paréntesis haciendo la ley de los signos o teniendo en cuenta que si está precedido un signo más no cambian los signos y si está precedido un signo menos todos los signos cambian. Hacemos ley de los signos. Entonces, más por más da más, más por más da más, más por menos da menos. Si notamos quedaron los signos tal y como estaban en el paréntesis, puesto que antes había un más. Ahora, segundo paréntesis, menos por más da menos, menos por menos da más, menos por menos da más. Si nos damos cuenta, como antes de ese paréntesis había un signo más, todos los signos dentro del paréntesis cambiaron. Sigamos. Tercer paréntesis, menos por más da menos, menos por menos da más, menos por más da menos. Si nos damos cuenta, antes de este paréntesis también había un signo menos y si observamos con atención vemos que todos los signos dentro de él cambiaron porque antes precisamente estaba precedido un signo menos. Finalmente vamos con el signo del cuarto paréntesis, más por menos da menos, más por más da más y más por menos da menos. Y nuevamente nos damos cuenta que antes de este paréntesis había un signo más, por tanto los signos quedan completamente igual a como estaban dentro del paréntesis. Bueno, vamos a colorear del mismo color los términos que sean semejantes entre sí. De color verde van dos que tienen x a la 2, que en este caso son más 1x a la 2, más 3x a la 2 y más 4x a la 2 y menos 8x a la 2. Esos van de color verde. De color azul los que tienen solo x, que en este caso será más 5x, más 10x, menos 6x y menos 2x. ¿Listo? Esos términos solo tienen la letra x o x a la 1, si se quiere decir así. Finalmente, de color rojo los términos independientes que no tienen letra, menos 7, menos 9, menos 12 y más 11. ¿Listo? Todos esos términos son independientes, puesto que no tienen la letra X. Hacemos las operaciones. Antes de hacer las operaciones, ordenamos primero los términos de color verde, que son los términos X a la 2. Luego los términos de color azul, que son los términos que tienen X. Y luego los términos de color rojo, que son los términos independientes que no tienen ninguna letra. Vamos a realizarlo como en los ejercicios, los positivos y los negativos. Nos damos cuenta que de todos estos términos que tienen x a la 2, hay 3 que son positivos. Estos 3 que son positivos se pueden sumar. Entonces, sumamos. 1 más 3 más 4 da 8 y nos queda más 8x a la 2.
Como este negativo no tiene con quién sumarse, simplemente lo bajamos en la columna de la suma de los negativos de los que son x a la 2. Ahora, de estos términos que tienen x, nos damos cuenta que hay dos que son positivos, o sea que se pueden sumar. Esos dos que son positivos son 5 y 10. 5 más 10 son 15, que a 15x positivo, puesto que los que sumamos eran positivos. Y nos damos cuenta que hay dos términos que son negativos, que son menos 6x y menos 2x. Entonces, también se pueden sumar por tener el mismo signo. Entonces, menos 6x menos 2x. 6 y 2 son 8. Y como ambos eran negativos, queda menos 8x. Finalmente, de estos tres términos que están de color rojo, nos damos cuenta que solamente hay un número positivo, que es el más 11. Ese lo anotamos en la columna de la suma de los positivos, no tiene con qué más operarse. Y hay tres negativos. Esos tres que son negativos los vamos a sumar. 7 más 9, 16, más 12, 28. Y como todos eran negativos, el resultado queda negativo. Listo, ya hicimos la suma de los positivos y los negativos de cada una de esas letras. Vamos a realizar la respectiva resta. Entonces, en la primera columna de los términos que tienen x a la 2 nos damos cuenta que hay un positivo y un negativo, entonces se puede realizar la resta 8x a la 2 menos 8x a la 2, pero como son el mismo término, 8 menos 8 da 0, eso quiere decir que se eliminan y por eso es que están tachados, ¿listo? Da 0 esa resta. Como da 0, recordar que esto no se escribe en el resultado. Luego sigue más 15x menos 8x. Esos dos términos también son de distintos signos. Se puede restar. Primero el mayor, que es 15, luego el menor, que es 8. 15 menos 8 da 7 y se le pone el signo del mayor, que sería positivo, y queda más 7x. Finalmente, la última resta, nos damos cuenta que en esta columna de los términos independientes hay un término negativo, que es el menos 28, y un término positivo. Son de distintos signos. Se restan, entonces vamos a realizar la respectiva resta. Recordemos que se anota primero el mayor, que es 28, y luego el menor, que es 11. 28 menos 11 da 17, y se pone el signo del número mayor, que es negativo, y queda menos 17. ¿Listo? 28 menos 11 da 17. Ya hicimos la resta. Entonces juntamos los dos resultados sin el 0, porque el 0 pues queda anulado, entonces queda más 7x menos 17. Finalmente ordenamos respecto a la letra x de manera descendente. Como este es x a la 1 y el término independiente es x a la 0, aquí ya quedaría ordenado. Quedamos primero 7x de manera descendente, 7x y luego menos 17. ¿Listo? De mayor a menor exponente. Como el primer término es positivo, no es necesario poner el más y ahí termina el ejercicio. ¿Listo? Y eso sería todo lo que tendrían que hacer en la guía de la semana número de álgebra. Me perdonan lo largo de este video, pero pues la idea es que quede completamente claro. Ustedes pueden adelantar o retroceder partes del video cuando necesiten revisar nuevamente la explicación. Bueno, cualquier duda por favor me la comentan por WhatsApp. Me pueden enviar sus trabajos máximo hasta el viernes de esta semana, es la recepción de la guía 6. Si tienen dudas o tienen alguna situación en particular con la guía o con su entrega, por favor me la comentan y vemos qué solución podemos tomar. Gracias, que estén muy bien y espero verlos muy pronto.